Buenas noches a cada uno. A continuación, desarrollamos la NIA 250, consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de los estados financieros. Según esta NIA, nos indica sobre su alcance, el cual esta norma nos dice que establece las responsabilidades del auditor con respecto a la consideración de las leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. Esta NIA también nos habla sobre el efecto de las disposiciones legales y reglamentarias. El incumplimiento de esta puede alterar cifras en los estados financieros, como bien pueden ser multas, pasivos, impuestos no pagados, dañar la reputación y la continuidad de la empresa. El efecto de las leyes y reglamentos en los estados financieros puede ser de dos tipos. Según nos habla la norma, puede ser directo o indirecto. El directo nos indican ciertas leyes y reglamentos que tienen un efecto directo en la determinación de las cantidades e información a revelar en los estados financieros. Como bien podemos mencionar un ejemplo, sería la ley tributaria, en donde podemos omitir el pago de impuestos. Esto podría resultar en multas que deben de ir reflejadas en los estados financieros. En el método indirecto, su incumplimiento podría generar una multa o bien un litigio, la descontinuidad de las operaciones de la entidad, lo que afectaría claramente la imagen de la empresa y la capacidad para seguir operando. Como bien podemos mencionar acá, el principio de empresa en funcionamiento. A continuación tenemos la responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, el cual esta norma nos indica sobre la responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Viene desde la dirección de la entidad, la dirección y en su caso los responsables del gobierno de la entidad, el consejo de administración, son responsables de la prevención y detección de incumplimientos. La función del auditor es diferente, no es responsable de prevenir el incumplimiento. Su responsabilidad es llegar a obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de incorrección material, ya sean debidas a fraudes o error. La norma nos habla sobre el objetivo, el cual es asegurar que el auditor identifique y comprenda y evalúe el pacto de las leyes y reglamentos en los estados financieros, ya que el incumplimiento de estos puede tener un efecto material en la información financiera. También nos habla esta niña sobre el incumplimiento, la cual esta definición es bastante importante porque incluye a todas las partes de la entidad. El incumplimiento no se limita a los actos de la alta dirección, puede ser cometido por los responsables del gobierno de la entidad, el consejo de administración, la entidad o cualquier otro empleado dentro de la empresa, ¿verdad? Además tenemos requerimientos de esta línea, el cual uno de ellos es la consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, donde nos indica que el auditor debe de realizar una serie de procedimientos para considerar el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Estos procedimientos incluyen mantener actitud de escepticismo profesional, indagar a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad sobre el cumplimiento de las leyes y reglamentos, poder evaluar procedimientos diseñados por la entidad. Cuando un auditor realiza una auditoría, su trabajo no es únicamente encontrar errores o incumplimientos, sino también poder evaluar si los sistemas de control interno de la entidad sean efectivos. También tenemos el revisar correspondencia con autoridades regulatorias. Esta revisión le permite al auditor obtener una visión directa sobre el nivel de cumplimiento de la entidad. El siguiente requerimiento nos indican procedimientos de auditoría cuando se identifican indicios de incumplimiento. En este caso, si el auditor identifica o sospecha que puede haber incumplimiento de las leyes y reglamentos, nos indica que debe de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder determinar así si ha ocurrido un incumplimiento. También debe de evaluar el posible efecto del incumplimiento en los estados financieros, incluyendo el riesgo de incorrección material. Comunicar inmediatamente a la administración, considerar el efecto en informe de auditoría, evaluar el efecto del incumplimiento en el informe de auditoría. Si el efecto es material y no se ha reflejado adecuadamente en los estados financieros, el auditor podría emitir una opinión con salvedades o bien una opinión desfavorable si el auditor no puede obtener evidencia suficiente. Podría emitir una opinión con salvedades o bien denegar su opinión. NIA 250, Comunicación e información sobre incumplimientos. La NIA 250 establece la responsabilidad del auditor en relación con el cumplimiento de leyes y regulaciones. Una parte clave de esta norma pues es la comunicación e información sobre ciertos incumplimientos. En primer lugar, el auditor debe realizar una comunicación interna informando a la administración y a los responsables del gobierno de la entidad cualquier incumplimiento identificado o si existen indicios de este. Esto permite que la organización tome acciones correctivas oportunas.
Como segundo punto, pues en algunos casos la norma también exige una comunicación externa, es decir, cuando la ley o los reglamentos lo requieran. El auditor pues debe informar a órganos externos como reguladores, supervisores o incluso autoridades legales. Otro aspecto fundamental es la oportunidad de la comunicación. No basta con informar, sino que debe hacerse de manera clara, adecuada y en el momento correcto, para que las decisiones que se tomen pues sean efectivas y estén tomadas a tiempo. Finalmente, pues tenemos el objetivo. El objetivo de esta comunicación es asegurar que los incumplimientos o los posibles indicios de incumplimientos que existan no pasen inadvertidos y se gestionen adecuadamente, protegiendo tanto a la entidad como pues al interés público. Esta parte de la NIA pues busca garantizar transparencia, responsabilidad y una adecuada respuesta frente a riesgos legales, eh, regulatorios, detectando y detectados durante la auditoría, ¿verdad? En la NIA 250, uno de los apartados más importantes pues es relacionado con los procedimientos de auditoría y la documentación. Este apartado pues busca orientar al auditor sobre cómo actuar pues cuando se identifican o existen indicios de incumplimientos legales o reglamentarios. Primero, pues la norma establece que el auditor debe aplicar procedimientos específicos. Esto significa que al detectar un posible incumplimiento, pues no debe ignorarlo, sino investigarlo, recopilar evidencia y determinar si puede tener un impacto material en los estados financieros. Además, pues el auditor debe considerar el grado de riesgo y decidir si es necesario ampliar las pruebas o consultar con expertos. En segundo lugar, pues se encuentra la documentación. En esta parte de la NIA, pues exige que todo el trabajo realizado que quedó debidamente registrado. Pues esto incluye los incumplimientos identificados, los procedimientos aplicados, la evidencia recopilada y sobre todo las conclusiones alcanzadas. La documentación pues no solo respalda el trabajo del auditor, sino que también sirve como prueba en caso de revisiones por parte de supervisores o autoridades. Este apartado pues busca garantizar que el auditor actúe de manera diligente frente a incumplimientos y que todo quede claramente documentado, lo cual pues fortalece la transparencia y la confiabilidad del proceso de auditoría. Continuando, hablaremos sobre la NIA 505, que se centra en el uso de confirmaciones externas como procedimientos de auditoría para obtener evidencia confiable. Em, Tomemos en cuenta, ¿verdad?, que el objetivo principal es diseñar y aplicar confirmaciones que permita al auditor obtener información relevante y fiable sobre saldos, transacciones o condiciones en específico, ¿verdad? Continuando, podríamos decir que el alcance de la NIA 550 se refiere al uso de confirmaciones externas como procedimiento de auditoría para poder obtener evidencia confiable y también aclarar que no cubre litigios ni reclamaciones, ya que estos pues se tratan en la NIA 501. El objetivo de esta NIA es que el auditor va a diseñar y que va a aplicar confirmaciones externas que le permitan obtener evidencia relevante y fiable sobre los saldos, transacciones o condiciones específicas. De las definiciones tenemos confirmaciones externas positivas y negativas, sin contestación o contestación en disconformidad. Según la NIA 505 se define como tipo de confirmación, ¿verdad? Una confirmación externa podría ser la respuesta de una eh, confirmación externa escrita por un tercero enviada directamente al auditor. Puede ser positiva cuando el tercero siempre responde confirmando o corrigiendo la información, o puede ser negativa cuando responde únicamente si no está de acuerdo. También puede presentarse una falta de respuesta, conocida como sin contestación, o una contestación en disconformidad, que refleja la discrepancia frente a los registros de la entidad.
Los procedimientos de confirmaciones externas es cuando el auditor mantiene, ¿verdad?, el control de las solicitudes. Esto implica que va a determinar la información a confirmar, va a seleccionar a la parte confirmada adecuada, va a diseñar la solicitud que sea clara y segura y también va a dar un seguimiento a las respuestas. Es importante destacar que la evidencia obtenida directamente de terceros es considerada mucho más confiable que la generada internamente por la entidad. Hablando de los requerimientos, pues la NIA 505 establece varios requerimientos importantes. Primero, el auditor debe de mantener el control de las solicitudes y las respuestas de confirmaciones externas. Si la dirección se niega a enviarlas, el auditor debe de indagar los motivos, evaluar los riesgos y aplicar pruebas alternativas. En cuanto a los resultados, es necesario analizar la fiabilidad de las respuestas, las contestaciones en disconformidad o la falta de respuesta. Respecto a las confirmaciones negativas, se considera menos convincentes y solo puede usarse cuando el riesgo es bajo o también cuando la población es homogénea, ¿verdad? Y pues espera que hayan pocos errores. Finalmente, pues el auditor debe de evaluar si la evidencia obtenida es suficiente o si necesita procedimientos adicionales para la auditoría. En la guía de aplicaciones podríamos decir que la NIA 505 pues, ofrece recomendaciones prácticas para poder fortalecer el uso de confirmaciones externas. Entre ellas elige confirmaciones que realmente conozcan la información diseñada, ¿verdad? Solicitudes claras, que aumenten la tasa de respuesta y que puedan validar las direcciones y los medios de comunicación. También sugiere usar procesos seguros en confirmaciones electrónicas como firmas digitales o escritos, aplicar procedimientos alternativos cuando no se tienen respuestas y analizar las discrepancias, ¿verdad? Para detectar posibles errores o fraudes. La NIA 505 en su guía de aplicación refuerza que las confirmaciones externas son una evidencia muy confiable, pero requieren un diseño y un control cuidadoso. En conclusión, la NIA 505 enfatiza sobre las comunicaciones externas y pues nos dice que son procedimientos claves para obtener evidencia de auditoría confiable. Su eficacia depende de la selección de confirmaciones adecuadas y de la aplicación de métodos seguros y alternativos ante la falta de respuestas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a explicar acerca de la NIA 510, que se trata de los encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura de un encargo inicial de auditoría, así también de los importes que figuran en los estados financieros, los saldos de apertura que incluyen existencias al inicio del periodo como contingencias y compromisos. El objetivo es obtener evidencias suficientes y adecuadas sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones materiales que puedan afectar a los estados financieros y si se han aplicado de manera uniforme las políticas contables que reflejen los saldos de apertura y si los efectuados en ellas se han registrado correctamente. Los requerimientos, tenemos como número 1 los procedimientos de auditoría que se deben aplicar en este caso, saldos de apertura, que dice que el auditor debe leer los estados financieros más recientes, esto con el fin de buscar información relevante en relación a los saldos de apertura. Al poder determinar esto, el auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada sobre si existen incorrecciones materiales. Esto a través de poder determinar si los saldos del cierre del periodo anterior han sido correctamente traspasados y si se han aplicado de manera adecuada las políticas contables. En este caso, si el auditor obtiene evidencia de auditoría de que los saldos de apertura contienen incorrecciones que podrían afectar de forma material los estados financieros, debe aplicar procedimientos de auditoría adicionales que resulten adecuadas en dichas circunstancias y determinar el efecto en los estados financieros actuales. También tenemos la congruencia de las políticas contables. En este caso, ¿verdad? El auditor debe determinar si se han aplicado de manera congruente las políticas contables que están reflejadas en los estados financieros. Y como tercer punto tenemos la información relevante en el informe del auditor predecesor. En este caso, el auditor debe evaluar el efecto. En este caso, ¿verdad? Si anteriormente la empresa fue auditada y si el auditor emitió una opinión modificada, debe evaluar el efecto que éste tuvo en los estados financieros y determinar el por qué tuvo una opinión modificada. Como último, tenemos las conclusiones e informe de auditoría.
Cuando hablamos de los saldos de apertura, nos dice que si en todo caso el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, expresará una opinión con salvedades o denegará su opinión en el informe de auditoría. Esto pues va a depender mucho de la evidencia que pudo obtener y a base de eso debe dar su opinión. La congruencia de las políticas contables. Dice que el auditor debe expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. Esto se debe a que se puede determinar que las políticas no se han aplicado adecuadamente o si en todo caso hubo algún cambio, no se aplicó correctamente, no se pudo revelar y en este caso el auditor debe emitir una opinión con salvedades. También en la norma podemos encontrar qué pasa cuando, en este caso, el auditor predecesor dio una opinión modificada en el informe de auditoría de los estados financieros del periodo anterior. En este caso, si lo que se encontró o la evidencia sigue siendo material para los estados financieros, el auditor debe expresar una opinión modificada en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual, porque sigue siendo, en este caso, material. Hay casos en donde se puede cambiar la opinión cuando, digamos, en el periodo anterior el auditor tuvo una limitación en la información y por eso tuvo que dar una opinión, pero en este periodo actual se le proporcionó toda la información al auditor, entonces puede dar una opinión diferente. Esto sería con esta norma, esperando que les haya quedado claro. Gracias por su atención.